El tema se lo habíamos adelantado este domingo, elecciones presidenciales en Chile. Los principales 4 candidatos ya cerraron su campaña, pensando, por supuesto, en este domingo, pero en su mayoría ya está pensando en la segunda vuelta electoral, según están indicando las últimas encuestas. Testimonios. Sé que las familias chilenas no quieren más peleas y lo que quieren son soluciones. Creo que una alianza amplia, social, con el mundo ciudadano, también política, puede dar mejor gobernabilidad para los desafíos que el país tiene. Más inversión, más crecimiento, mejores salarios y, por cierto, también seguridad pública. Pero quiero hacer aquí mi compromiso de gobernabilidad para el futuro. Que cada familia pueda llegar a fin de mes y viva en un barrio más seguro. No somos los que promovemos el odio, por el contrario. Por eso yo no me escondo detrás de ningún vidrio, porque yo no le temo al pueblo de Chile. Hoy día los chilenos, usted tiene miedo en su casa, usted tiene angustia. Eso va a cambiar. Y los que van a tener miedo a futuro en 121 días más son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas. Porque vamos a ir por ellos. Los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a encerrar. Estamos más maduros, estamos más convencidos que nunca. Estamos más convencidos que nunca. Y por eso, con esa fuerza, con esa certeza, digo, la tercera sí es la vencida. Porque lo vamos a hacer. La tercera es la vencida. Nosotros estamos pidiéndole a la ciudadanía que vote con convicción, que voten por aquello que creen que es correcto, que voten mirando hacia el futuro, que voten creyendo en el destino manifiesto que tiene nuestra patria, que es de transformarse en un país desarrollado, que es de mirar hacia el Pacífico con su comercio. A nuestros carabineros, a nuestros uniformados, tengan la seguridad de que en el futuro, si cumplen la ley y hacen cumplir la ley, van a tener todo el respaldo del pueblo de Chile, articulado a través de sus instituciones. En un año vamos a terminar con el narcoterrorismo del sur. Se puede, lo que sí hay que invertir bastante dinero, 2.500 millones de dólares. Y lo que vamos a hacer es que a todos esos narcoterroristas, igual que a los del Tren de Aragua, o se van a ir a la cárcel o se van a ir al cementerio. Queridos compatriotas, hemos pasado tiempos difíciles. Chile quiere orden, justicia, seguridad, oportunidades. Chile quiere crecer, quiere avanzar, quiere volver a creer en el futuro de nuestro país. Y lo vamos a hacer todos juntos. La palabra de los candidatos en sus cierres de campaña. Rápidamente con Leticia le vamos a estar contando quiénes son los principales 4 candidatos y los datos más concretos de cada uno de ellos. A ver, Leticia, comenzamos por una de las candidatas que recién la veíamos, seguramente estará ganando en la primera vuelta, después veremos en el balotaje. Así es, según las encuestas sería la ganadora, pero para pasar a segunda vuelta. Janet Jara, 51 años, abogada, exministra de Trabajo del gobierno actual, de Gabriel Boric, y es justamente la candidata de la coalición Unidad por Chile, que es la coalición oficialista. Si bien ella pertenece al Partido Comunista y parte de su campaña ha sido intentar despegarse un poco de este sello e incluso también haciéndole o marcando algunas diferencias con el propio Boric. Bueno, otro de los candidatos, José Antonio Cat, 59 años, es abogado, exdiputado entre 2002 y 2018 y representa al Partido Republicano de Chile. ¿Hay expectativa con este candidato? Así es el que según las encuestas es el segundo y recordemos que además fue quien compitió, quien fue a la segunda vuelta con Boric, que termina ganando por supuesto Boric, pero que él había ganado en primera vuelta en la elección anterior. Bueno, seguimos avanzando, Leticia. A ver, otro de los candidatos. Johannes Kaiser, 49 años, es diputado actualmente en el cargo, era youtuber, Partido Nacional Libertario. Y ojo a este candidato, ahora lo vamos a hablar con la especialista, pero es quien venía subiendo en las encuestas y por eso algunos análisis sugerían la posibilidad de que podría llegar a entrar al balotaje, pero ahora lo vamos a tratar más en detalle. Bueno, Evelyn Matei, 72 años, es economista, exalcaldesa de Providencia entre 2016 y 2024. Y representa a la coalición Chile Grande y Unido. Así es, podríamos decir la derecha tradicional chilena que en un comienzo, bueno, tenía el mejor número que fue también en caída y según la mayoría de los sondeos está en un 4.º lugar.
Bueno, muy bien. Hablando de primer lugar, segundo lugar, balotaje y balotaje, no, las últimas encuestas, Félix Taylor, a ver. Exactamente. Tenemos que recordar, Pablo, que desde el 2 de noviembre rige la prohibición de difundir encuestas en Chile y según las mediciones de la encuestadora, en este caso Panel Ciudadano, Jara obtendría el 26% de intención de voto, Kaiser el 14%, Katz el 21% y Matei el 14%, mientras que Activa, entre el 28 y el 31 de octubre realizó esta encuesta y le da que para Jara obtendría el 24,9% de intención de voto, 12,2% para Kaiser, Katz el 16,9% y Matei el 11,2%, mientras que Atlas Intel, la encuesta realizada entre el 25 y el 30 de octubre, indica que Jara obtendría el 33,2% de los votos, Kaiser el 16,8%, Katz el 16,8% y también Matei el 13,9%. En menos de un minuto estamos analizando la elección en Chile con nuestra invitada Félix Taylor, a ver cuál es su ficha. Exacto. Rosana Castiglioni es nuestra invitada de hoy, a quien le agradecemos este contacto, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos, profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales y editora del Journal of Politics in Latin America y profesora visitante del Instituto Kellogg's y las universidades de Harvard, Leiden y Oxford. Y su campo de investigación es política social comparada de América Latina y problemas de representación democrática. Rosana, bienvenida, un placer. Gracias por estos minutos. Gracias por invitarme. Por favor, bueno, allí teníamos los testimonios de los candidatos en su cierre de campaña, compartíamos recién las últimas encuestas, queremos tener su primer panorama de lo que está pasando en Chile por estas horas, a muy poquitas horas de esta elección presidencial, ¿no?, de este domingo. Sí, mira, si tengo que ponerle un rótulo a lo que estamos viviendo, es incertidumbre. Esa es la palabra clave de este proceso. Y la incertidumbre viene dada no solamente por los resultados de las encuestas que ustedes muy bien comentaban, sino también porque estamos estrenando en esta elección presidencial un sistema de votación obligatorio. Sí. Todas las votaciones anteriores eran con voto voluntario. Entonces nos encontramos ante un electorado que no conocemos tan bien. Y ante un escenario en el cual los candidatos, las candidaturas, digamos, de la derecha están muy apretadas, digamos. Es muy difícil hacer predicciones en este escenario. Rosana, bueno, justamente es difícil hacer predicciones y te voy a pedir un poco una, pero para contar parte de lo que fue sobre todo la campaña, ¿no? Porque, bueno, mencionábamos a Evelyn Matei, que fue en caída en apoyos, a casi todos los sondeos la dan en un cuarto lugar, pero según al menos algunos números que más allá de que no se pueden hacer públicos, que sí circularon, venían dando a Kaiser con un mayor apoyo. ¿Crees que hay una posibilidad de que ingrese Kaiser o está bastante claro que van a ser Jara y Katz quienes pasen al balotaje? Mira, bueno, nosotros acá en Chile estamos en veda, pero no están en veda ahí. Entonces hay cosas que puedo decir ahora que no podría decir en Chile. Algunas encuestas que tuvieron lugar después del cierre de la veda, lo que muestran es que la derecha está dentro del margen de error. Es decir, si vos comparás las candidaturas de la derecha y tomás en consideración el margen de error, podrías, por los rangos, podría salir cualquier candidato. Claro, bien. Esa es la realidad. Claro, tal cual. O sea, que podría pasar Kaiser tranquilamente. Claro. O incluso Matei. O sea, nadie va a pasar tranquilamente. Todos van a pasar con el agua en el cuello, pero el que pase va a pasar por una cabeza o un noble potrillo. Así es. Rosana, a ver, estrategia de los candidatos, ¿qué te han parecido? Mira, yo creo que la derecha ha tenido una ventaja comparativa respecto de Jara, en el sentido de que la gran preocupación de los chilenos y chilenas en este momento es la seguridad. Sí. Y un tema que se ha politizado muchísimo es la migración irregular. Y la izquierda, yo diría, digamos, no solamente acá, en distintos países del mundo, siempre ha tenido dificultades para relacionarse con el tema de la seguridad o la inseguridad pública, ¿verdad? Y lo mismo con el tema de la migración irregular. Y la derecha no tiene ese tipo de problemas, entonces ha hablado en el registro de la gente y ha apelado al miedo. Y eso lo ha hecho bien, hay que reconocerlo también. Entonces, esa ha sido una ventaja que no tuvo Jara y no podrá tener, ¿no? Porque además no es creíble comparado con los candidatos de derecha, que la seguridad siempre ha sido su caballito de batalla. Claro.
Rosana, pensaba, muchas veces se dice si los debates tienen su efecto o no, y no sé si coincidís, pero me parece que en Chile ha pasado, me acuerdo en la primaria entre Jadwe y Boric, justamente, bueno, entre otras situaciones que quizás se podría considerar que hubo un efecto. ¿Cómo analizás el último debate? ¿Quién considerás que se posicionó mejor justamente por el tema de seguridad, que coinciden varios analistas que quien se muestre como el mejor para poder combatir a la inseguridad es posiblemente quien se convierta en presidente o presidenta, ¿no? En ese contexto, ¿cómo analizás el último debate, que además fue este lunes? Mira, fue un debate bien sorprendente en algunos ámbitos y en otros no. En primer lugar, yo diría que Jara creció mucho respecto de los debates anteriores. En debates anteriores habíamos visto a una Janet Jara enojada, a una Janet Jara que se negaba a discutir algunos asuntos, que se quejaba más del tono que del contenido de lo que, digamos, de las interpelaciones que recibía. Y yo creo que ella mejoró, yo creo que no le había ido también en los debates y mejoró respecto a oportunidades anteriores. Me parece que la gran perdedora, esto son todas interpretaciones, ¿verdad? Pero la gran perdedora, la que tuvo el peor desempeño, fue Evelyn Matei. Porque Evelyn Matei, digamos, no va, o sea, en términos de poner mano dura, es mucho más creíble la derecha radical. Entonces yo creo que el gran error que cometió Matei fue no tratar de capturar los corazones y las mentes de los votantes de centro derecha, desencantados, de la derecha política que no tiene para dónde mirar, está huérfana, digamos, y de sectores moderados de la izquierda que tienen grandes problemas para votar por una candidata comunista, ¿no? Y Kast es un personaje que está siempre impertérrito. No hay nada que lo saque de su discurso. Es un tipo muy articulado, que responde muy bien. Entonces yo creo que junto con Jara fue el que tuvo también el mejor desempeño y estuvo muy perdido este Kast. Como que me cuesta decir cuál fue el gran, no sé, el gran mensaje que mandó Kast en este debate. Rosana, vos nombrabas dos grandes temas, ¿no? La seguridad por un lado, la migración por el otro. El presidente o la presidenta que comande los destinos del país luego de esta elección del domingo, de la segunda vuelta electoral, ¿cuáles son los otros temas urgentes que debe resolver y que la sociedad chilena lo está pidiendo? Mira, un tema que yo no sé si la sociedad lo está pidiendo directamente, pero está vinculado con uno que sí, es la generación de empleo y el desempeño económico. Hay un problema con sobre todo con los ingresos de los adultos mayores. Las pensiones chilenas son de miseria, o sea, la tasa de reemplazo, es decir, la diferencia entre lo que vos ganás cuando sos trabajador activo y cuando te jubilás, está en torno al 50% en Chile. Claro. O sea, y eso es un porcentaje, es decir, hay gente que estamos hablando de que percibe unos $60, $70 por mes. Es muy, muy bajo. Hay una reforma previsional que mejoró las cosas, pero los ingresos siguen siendo insuficientes. Y ese yo creo que es un tema que afecta. El nivel de endeudamiento en Chile es alto, el nivel de morosidad es alto, y si tú miras las encuestas de ingresos, las últimas que tenemos, los 4 primeros quintiles de ingresos gastan más de lo que ganan. Entonces, si bien esto no ha sido articulado, digamos, en un discurso, pero está ahí y es una fuente de malestar. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos junto con estos temas, junto con la seguridad pública. Claro. Rosana, cuando Jara ganó la primaria, se hablaba mucho de si su sello del Partido Comunista podía convertirse casi en el eje de la campaña. Pareciera que por ahí no fue tan así, o al menos lo que se plantea es que el eje estuvo más centrado incluso en el hecho de que es la candidata oficialista. ¿Cómo analizás y cómo crees que le juega? Porque ella por un lado dice, bueno, yo soy la ministra de las 40 horas, soy la ministra de la mejora en las jubilaciones y demás, pero a su vez intentando desenmarcarse un poco del Partido Comunista, pero también de Boric. ¿Cómo lo analizás? Mira, yo creo que ahí es el gran talón de Aquiles de Jara. Es una candidata que hasta hace relativamente poco decía que Cuba tenía una democracia diferente, que Venezuela también era democrática a su manera, que mandaba saludos a Corea del Norte.
y que se fue estanciando el Partido Comunista, porque el Partido Comunista es un lastre a estas alturas, digamos, para ella como candidata, pero que al mismo tiempo se le ha cuestionado cuán creíble es su discurso, ¿verdad? Un cambio tan rápido, cambio tan intempestivo. Entonces, yo creo que para ella ha sido muy difícil distanciarse y yo creo que, digamos, su discurso durante el último debate, criticando al gobierno, diciendo que tomaba distancia al gobierno, que ella no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que se hicieron, también le resta credibilidad y algunos incluso lo leyeron como una deslealtad. Entonces yo creo que eso, ese es como el aspecto más complicado para ella. ¿Y qué impacto tiene, en definitiva, el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo de Kast insistiendo en la ministra de la continuidad o la candidata de la continuidad. ¿Qué impacto considerás que tiene justamente la administración actual? Digo, ¿cómo le puede jugar a ella en ese sentido? Claro, lo que pasa es que yo no sé cuánto efecto va a tener, porque la izquierda tradicionalmente en Chile recibe 1/3 de los votos. O sea, ponele que ella pudiese juntar algún voto más, pero va a tener un techo, no sé, si tengo que tirar un número, un 35%. Y el votante de izquierda, no, o sea, el votante tradicional de la izquierda no va a votar en ningún escenario por la derecha, ¿no? Distinto es la centroizquierda de la ex Concertación o quienes estaban más al centro político. Ahí sí podría haber un espacio para que Matei podría haber capitalizado mejor. Ahora, una cosa súper interesante que me olvidé decir respecto a las encuestas es que en una de ellas se preguntaba ¿por qué candidato usted estaría dispuesto a votar? ¿Por qué candidato usted piensa votar? ¿Por cuál estaría dispuesto a votar? ¿Y por cuál jamás votaría? Y Matei es la que tiene por lejos el menor nivel de rechazo. O sea, solo 37% de los encuestados decía que jamás votaría por ella. Y ante la pregunta de por quién estaría dispuesto a votar, ella es la que recibe por lejos el porcentaje más alto, es un 43%. Y hay que pensar que el rechazo de los otros candidatos de derecha supera el 50%. Salvo en Kast. Kast estaba como en 44, si no me equivoco, 43. Entonces... Bueno, muy bien allí. Yo cambié Rosana, mucho mi opinión después de ver el sondeo. Perfecto. Bueno, así Rosana Castiglione, gracias por habernos acompañado en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional, analizando justamente la elección que se viene este domingo en Chile, según las encuestas, con posibilidades de una segunda vuelta electoral. Rosana, te estamos escuchando y gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, ha sido un placer.